Amen. So before I get into the word, I kind of want to give you guys like a little backstory. Antes de entrar a la palabra en esta noche, quiero darle un poco de una historia. So a few days or like a week ago, Hace unos días o como una semana atrás, we had our youth sunset outing. tuvimos un encuentro con los jóvenes mirando el sol Yeah. dormirse, Yeah, el sunset. by sunset, you know. Yep, there you go. Yeah, Mhm. that. That right there. And it was, if you were there, you know it was a good time. Y si estuviste en ese lugar, ya sabes que fue un tiempo increíble. Plug real quick, don't miss our next outing. Y la próxima vez que salimos, le invitamos para que vengan. But that's neither here nor there. Pero no tiene todo que ver con eso. After everything had settled down, Después que todo como que se calmó, there's a few of us girls that had went on a walk just to, talk. algunas de nosotras, las muchachas, empezamos a caminar un poco. And it wasn't one of those like conversations where like someone's confessing some huge hidden sin. Y no fue una conversación donde alguna estaba confesando algún pecado bien grande. Or like one of those conversations where one of us is like, I'm going to walk away from God. Like I can't do it anymore. O una de esas situaciones o conversaciones que alguien dice, ya yo voy a dejar el evangelio. It was actually the opposite. Pero fue lo opuesto. Every single one of us Cada una de nosotras, all agreed that we genuinely wanted more of Jesus. todas estábamos de un acuerdo que queríamos más de Jesús. We wanted to pray more. Queríamos orar más. We wanted to read our Bibles more. Y leer las escrituras más. We wanted to be more consistent Ser más consistente. and just grow deeper in our relationship with God. Y profundizar nuestra relación con Dios. The desire was there, El deseo ya estaba allí, but as we just kept talking, pero mientras seguíamos hablando, we all kept coming back to the same exact struggle. todas teníamos la misma, el mismo lucha, o sí, bregábamos con la misma cosa. Discipline. La disciplina, tener disciplina. And what stood out to me Y lo que me llamó la atención was that the struggle wasn't that we didn't love Jesus. es que la dificultad no era que no amábamos a Jesús It wasn't that we didn't believe in him o que creíamos en Él or that we didn't care. o que no nos importaba, The struggle was that there was a gap pero la dificultad es que había una brecha between what our hearts desired en lo que nuestros corazones querían and how our lives were actually being lived. y cómo nuestras vidas realmente estaban siendo vividas. And I think that conversation stayed with me Y esa conversación se mantuvo conmigo because I realized that I don't think we're the only ones like asking ourselves that question. porque reconocí que yo no pienso que somos la única que nos estamos haciendo esas mismas preguntas. I think many of us genuinely want more of God, Muchos de nosotros queremos aún más de Dios, but we struggle to consistently pursue Him. pero tenemos dificultad en consistentemente buscarlo a Él. Because how is it possible to genuinely love Jesus Porque ¿cómo es posible genuinamente amar a Jesús, yet struggle to consistently walk with Him? pero tener dificultad en caminar con Él consistentemente? And the more I sat with that question, Y lo más que yo me mantuve en esa pregunta, another question began to form in my heart. otra pregunta, una duda se presentó en mi corazón. Is my life training me to become more like Christ, ¿Mi vida me está entrenando más a ser más como Cristo? or is it training me to become comfortable without it? ¿O me está entrenando a ponerme cómoda sin Él? Is your life training you to become more like Christ, ¿Tu vida te está preparando para ser más como Cristo? or is it training you to become comfortable without Him? ¿O te está entrenando para ponerte aún más cómodo sin Jesús? Because whether we realize it or not, Porque si lo reconocemos o no, our lives are always training us. nuestra vida siempre nos están entrenando. Every habit, Cada hábito, every decision, cada decisión, every priority, cada prioridad, every pattern is shaping the person we're becoming. cada patrón que tenemos está moldeando la persona que vamos a llegar a ser. Because the things we repeatedly give our attention to Porque las cosas que repetidamente le damos nuestra atención form something in us. moldean o forman algo en nosotros. The choices we consistently make Las decisiones que consistentemente tomamos move us in
a direction. nos mueven en una dirección. Even the small things that we often like to overlook Aún las cosas pequeñas que nos gusta sobrepasar are shaping the kind of person that we're becoming. están moldeando la persona que vamos a llegar a ser en el mañana. And that question I asked earlier, Y esa pregunta que hice anteriormente, I think is one of the most important questions that our generation has to answer. pienso que es una pregunta más importante que nuestra generación tiene que contestar. Because transformation doesn't happen accidentally. Porque la transformación no pasa por accidente. And spiritual maturity doesn't just happen simply because we desire it. Y la madurez espiritual no ocurre simplemente porque queremos que ocurra. And this is why Paul uses a picture of an athlete. Y por eso es que Pablo usa una pintura o una ilustración de un atleta. In 1 Corinthians chapter 9 verses 24 through 27. En Primera de Corintios, el capítulo 9 del versículo 24 al 27. Because Paul understood that anything valuable Porque Pablo entendía que cualquier cosa que tiene valor requires intentionality. requiere que seamos intencionales. And in the scripture we're about to read, En la escritura que vamos a leer, he uses discipline, the discipline of an athlete, él usa la disciplina de un atleta to reveal something important about our walk with God. para revelar algo importante en nuestro caminar con Dios. So we're just going to go into scripture. Vamos a entrar a la escritura. So we read in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Do you not know that in a race all the runners run, but only one receives the prize? So run that you may obtain it. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Every athlete exercises self-control in all things. They do it to receive a perishable wreath, but we an imperishable. Todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. So I do not run aimlessly. I do not box as one beating the air. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire. And I want you to pay attention to this part. But I discipline my body and keep it under control, lest after preaching to others, I myself should be disqualified. Y pongan atención aquí, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Amen. You can all sit down. Pueden tomar su asiento. See, Paul understood something. Pablo entendió algo, That spiritual growth, like I said earlier, is not accidental. que el crecimiento espiritual no es por accidente. You don't simply just drift into maturity. No solamente llegas a la madurez. You don't accidentally become like Christ. No accidentemente te conviertes como Jesucristo. Transformation requires intentional surrender. Porque la transformación requiere el rendimiento intencional. And desire without discipline Y el deseo sin disciplina will never become transformation. nunca va a transformar. One of the biggest misconceptions that we have in our walk with God El mal entendimiento más grande que tenemos en nuestro caminar con el Señor is that wanting more of Him es que querer más de Él automatically means we will become more like Him. automáticamente significa que nos vamos a convertir más a Él. But desire and transformation are not the same thing. Pero el deseo y la transformación no son la misma cosa. Because desire can point you in the right direction, Porque el deseo puede señalarnos en la dirección correcta, but only discipline will carry you there. pero solamente la disciplina te va a llevar allí. A desire for change Un deseo para cambio is not the same thing as a willingness to change. no es lo mismo de tener la voluntad para cambiar. Because you can desire something, Porque puedes desear algo, but you still might not be disciplined enough to pursue it. pero tal vez no tienes la disciplina para poder seguirla. You can want to grow closer to God, Puedes tener el deseo de tener una relación más profunda con Dios, but still allow your daily life to be structured around everything else. pero todavía dejar que tu diario vivir esté la estructura con toda otra cosa. You can love Jesus, Puedes amar a Jesús, but you can still lack the habits that create intimacy with Him.
pero puedes amar a Jesús, pero tal vez te faltan los hábitos que te hacen tener una relación más profunda con Él. And I think this is where many of us find ourselves in today's age. Y pienso que hoy en día aquí es donde nos encontramos muchos de nosotros. Because it's not that we don't care. Porque no es que no nos importa It's not that we don't believe. o que no creemos It's not that we don't want God. o que no queremos a Dios. The problem is that there's a gap El problema es que hay una brecha with what your heart desires, de lo que tu corazón quiere, but what you're actually living. pero lo que realmente estás viviendo. And I believe that that gap is where many believers remain stuck. Y yo pienso que ahí en esa brecha es donde muchos de los cristianos hoy en día están estancados. Because we have enough desire to feel convicted, Porque tenemos el deseo de tener o la convicción, but we don't have enough discipline to become transformed. pero no tenemos la disciplina para ser transformados. We want to be different, Queremos ser diferente, but we have not yet surrendered the things that keep us the same. pero no hemos rendido esas cosas que nos mantienen en lo mismo. We say, oh God, I want to know you deeper. Decimos, Dios, yo te quiero conocer más. I want to hear your voice. Quiero escuchar tu voz. I just want to be more consistent. Quiero ser más consistente. I want to overcome this thing. Quiero sobrepasar esta cosa. I just want to grow. Quiero crecer. But then your lives reveal something different. Pero tu vida refleja algo diferente. Because wanting God Porque querer a Dios and training yourself to seek God y entrenarte a buscar de Dios are two different things. son dos cosas diferentes. And Paul uses the picture of an athlete Y Pablo usa esta imagen de un atleta because athletes understand something that we often forget. porque los atletas entienden algo que muchos de nosotros se nos olvida. A goal without training is just a wish. Una meta sin, can you say that one more time? A goal without training is simply just a wish. Una meta sin entrenamiento es un deseo solamente. Every athlete has the desire to win, Cada atleta tiene el deseo para ganar, but desire alone does not produce victory. pero el deseo no produce la victoria. You can ask Stephen or Zeke or Elia. Puede preguntarle a Steven o Zeke o Elías. They're all athletes. Son atletas. No athlete wakes up one day No atleta se levanta un día and accidentally becomes great. y accidentalmente se convierte en increíble. It doesn't work like that. Así no es que funciona. They become great Ellos se convierten en increíble because their daily choices porque las decisiones diarias are aligned with the person they're trying to become. que ellos hacen están alineadas con las personas que ellos quieren ser. They train when they don't feel motivated. Ellos se entrenan cuando no tienen la motivación. They practice when no one else is watching. Practican cuando nadie más lo está They viendo. sacrifice that temporary comfort for the greater purpose. Sacrifican la comodidad de hoy para el propósito del mañana. But it's because they understand something that we don't. Y ellos entienden algo que nosotros no entendemos. Because where they want to go Porque donde ellos quieren llegar requires them to become someone different. requiere que ellos se conviertan en alguien diferente. And spiritually, Y espiritualmente it's the same. es lo mismo. The person you desire to become in Christ La persona que quieres convertirte en Cristo requires a version of you that is willing to surrender, requiere una versión de ti que está listo para rendirte, that's ready to submit que está listo para someterte and be disciplined. y tener la disciplina. Because a lot of us want the peace of someone who prays, Porque muchos queremos la paz de alguien que ora, but we don't want the discipline of someone who prays. pero no queremos la disciplina que tiene alguien que ora. I've heard a lot of people say they want the wisdom of someone who knows scripture. He escuchado personas decir que quieren la sabiduría de alguien que conoce la Biblia, But they don't want the consistency required to know that scripture. pero no requieren o hacen, perdón, lo que es necesario para entender esa escritura. A lot of us want the strength of someone who walks by the Spirit. Muchos queremos la fuerza de caminar con el Espíritu, But we allow our flesh to lead us. pero dejamos que nuestra carne nos guíe. We want intimacy with God, Queremos intimidad con Dios, but sometimes we only pursue Him when we need something from pero Him. muchas veces solamente lo buscamos cuando necesitamos algo de Él. And this is where we have to be honest with ourselves. Y aquí es donde tenemos que ser honestos con nosotros mismos. Sometimes the problem is not that we don't desire God. A veces el problema no es que no deseamos a Dios, The problem is that our desires have not yet been disciplined.
Pero el problema es que los deseos no están bajo disciplina. Because desire tells you what you want, Porque el deseo te dice lo que quieres, but discipline reveals what you are willing to surrender. pero la disciplina revela lo que quieres, lo que estás dispuesto a rendir. And what you're willing to surrender Y lo que estás dispuesto a rendir reveals what you truly value. revela lo que realmente valoras. Because discipline is never just about what you do. Porque la disciplina no solamente se trata de lo que haces, It reveals who or what has authority over your life. revela quién o qué tiene autoridad en tu vida. Discipline reveals what has authority over you. La disciplina revela lo que tiene autoridad sobre ti. And if we're honest, Y si somos honestos, I don't think the biggest problem that we have is that we don't know what God has asked of us. yo no pienso que el problema más grande que tenemos es que no sabemos lo que Dios ha pedido de nosotros. I think if I ask some of you today, I think you'll tell me we know we should pray. Si yo le pregunto a alguno de ustedes, ya sabemos lo que es que debemos de orar. We know we should open our Bibles. Sabemos ya que debemos abrir nuestras Biblias We know we should spend time with Jesus. y pasar tiempo con Jesús. Information or knowledge has never been our greatest problem. La información o tener más sabiduría nunca ha sido el problema. Authority is. La autoridad es. Because every single day, Porque cada día there's a battle over who gets the final say in our lives. hay una batalla por quién tiene la última palabra en nuestra vida. Will it be Christ ¿Sea Cristo or will it be my flesh? o será mi carne? Will it be God's word ¿La palabra de Dios or will it be my feelings? o mis sentimientos? And that's a much deeper question than simply asking, why am I not disciplined? Y esa es una pregunta aún más profunda de por qué no tengo la disciplina. Because discipline doesn't just reveal how determined you are. Porque la disciplina no solamente revela cuánta determinación tienes, Like I said earlier, it reveals who's leading you. lo que revela realmente, como dije anteriormente, es quién te está dirigiendo. Because every act of obedience Porque cada acto de is obediencia an acknowledgement of authority. es el reconocimiento de la autoridad. Every time you say yes, Cada vez que dices que sí, you're declaring whose voice matters most. declaras la voz de quién importa más. And Jesus asked one of the most uncomfortable questions in all of Scripture, in my opinion. Y Jesús hace una pregunta que es tan incómoda, la más incómoda de la Biblia, en mi opinión. It's found in Luke chapter 6, verse 46. Y lo podemos encontrar en Lucas el capítulo 6 y el versículo 6. He says, "Why do you call me Lord, Lord, and not do what I tell you?" Lucas 6:46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? I'm going to read that to you one more time. Quiero leérselo una vez más. Why do you call me Lord, Lord, ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, and not do what I tell you? y no hacéis lo que yo te digo? Think about that for a moment. Piensen en eso un momento. Jesus wasn't questioning whether or not they believed in him. Jesús no estaba preguntando si ellos realmente creían en Él, He was questioning whether their lives reflected what they believed. pero Él estaba preguntando si sus vidas reflejaban lo que ellos decían o lo que ellos creían. And I think one of the greatest dangers in the church today Y pienso que uno de los peligros más grandes en la iglesia hoy en is día that we've become comfortable es que estamos cómodos separating Jesus as Savior separando a Jesús como nuestro Salvador and Jesus as Lord. y Jesús como nuestro Señor. We celebrate that the cross because, yay, He's forgiven us. Celebramos la cruz porque Él nos perdonó, But we often forget pero muchas veces se nos olvida that lordship means He has the right to lead us, que el señorío significa que Él nos puede dirigir también, that He has the right to interrupt your plans. que Él tiene el derecho de interrumpir tus He planes, has the right to confront your sin Él tiene el derecho de confrontar tus pecados and ask us to surrender whatever our flesh wants to keep. y pedirnos a nosotros rendir lo que nuestra carne quiere mantener. Because whatever consistently captures your attention Porque lo que cautiva tu atención consistentemente, eventually captures your devotion. eventualmente o al final del día va a tomar tu devoción también. And then whatever captures your devotion Y lo que capta tu devoción will eventually shape your identity. va a moldear tu identidad. And that's why I don't think the biggest battle is between good and bad habits. Y por eso que yo no pienso que la batalla más grande es entre hábitos buenos y malos.
I think our greatest battle Nuestra batalla más grande, en mi opinión, is over who sits on the throne of our hearts. es que quién está sentado en el trono de nuestro corazón. Because every single day, Porque cada día voices are competing. las voces están en competición. They compete for your obedience. Están en competencia para tu obediencia. And every single day, Y cada día you're choosing which one you'll follow. tú escoges cuál vas a seguir. Comfort likes to say, just choose what's easy. La comodidad nos dice, escoge lo que es fácil. Your flesh likes to always say, do what feels good. La carne te dice siempre, haz lo que se siente bien. The world likes to tell you, do what makes you happy. El mundo le gusta decirnos, haz lo que te hace feliz. But you know what Jesus says? Pero ¿saben lo que nos dice Jesús? Follow me. Sígueme. He says, follow me. Él dice, sígueme. So the question isn't whether you'll obey a voice, Y la pregunta no es si vas a obedecer a una voz. because everybody obeys something. Porque todos obedecemos algo. Your boss, Tu jefe, your mom, tu mamá, your pastor. tu pastor. You always obey someone. Siempre se está debajo de obediencia de alguien. The question is, La pregunta es, whose voice ¿la voz de quién, a cuál voz has become the loudest in your life? es más grande en tu vida? Because the enemy doesn't have to convince you to hate Jesus. Porque el enemigo no tiene que convencerte a odiar a Jesús. He doesn't have to do that. Él no tiene que hacer eso. He only has to convince you Él solamente tiene que convencerte that neglecting him isn't that serious. que negar o sobrepasar a Jesús no es tan grande cosa. Because neglected things don't die overnight. Porque las cosas que no le ponemos atención no se mueren de la noche hasta la mañana, They weaken slowly. pero poco a poco tienen la debilidad. And I'll give you an example. Y les doy un ejemplo. A marriage doesn't collapse because of one missed conversation. Un matrimonio no se destruye por una conversación faltada. A friendship doesn't end because of one unanswered text. Una amistad no se termina porque no le contestamos un mensaje de texto. It doesn't work like that. No trabaja de esa manera. Relationships weaken Las relaciones se ponen más débil when what once received intentional investment que cuando anteriormente les invertíamos algo intencional, now it's forced to survive on leftovers. ahora es lo que queda. In church, Iglesia, our relationship with Christ, nuestra relación con Cristo it's no different. no es diferente. Some of us in this room Algunos aquí en este lugar have been giving Jesus our leftovers. le hemos dado a Jesús lo que queda. I'm guilty. Yo también estoy culpable de esto. We give him few minutes before bed. Le damos unos minutos antes de acostarnos. We give the attention that's left over after we've given everything else our best. La atención cuando le damos la atención a toda otra cosa, le damos lo que queda. We're giving him the energy that's left over after, let's be realistic, we're exhausted. Le damos la energía después que ya estamos muy cansados. And then we wonder why we feel distant from the one we say we love. Entonces nos preguntamos, ¿por qué me siento distante de la persona que amo? And I want you to hear my heart today, Y quiero que escuchen mi corazón hoy, because I'm not saying this to condemn anybody here. porque no estoy tratando de condenar a nadie, Because God has been preaching this to me porque el Señor me ha estado predicando esto a mí long before I preached it to you. antes que yo se lo he predicado a ustedes. And I've had to ask myself some very uncomfortable Y questions. yo me he tenido que hacer algunas preguntas incómodas a mí misma And maybe también. tonight, Y tal vez hoy we need to ask them all together. tenemos que hacer esas preguntas todos. Because the question's not, do I love Jesus? Porque la pregunta no es, ¿amo a Jesús? I know you guys do. Yo sé que lo aman. I know I do. Yo sé que yo lo amo. The harder question is, La pregunta más difícil es, does my life reflect someone who is truly Lord? ¿mi vida refleja algo de quién realmente es el Señor de mi vida? Because they're two very different questions. Porque son dos preguntas muy diferentes. And that's why discipline is so much deeper than just a routine. Y por eso es que la disciplina es más importante que solamente una rutina. Discipline is worship.
La disciplina es la adoración. Because like I said earlier, Porque como dije anteriormente, every single decision cada decisión declares what you value. declara lo que tú valoras. Every habit reveals Cada hábito revela whose voice you're going to trust. cuál voz va a confiar, en cuál voz tú vas a confiar. Every single yes Cada sí, is quietly shaping the person that you are becoming. poco a poco está moldeando la persona que tú te vas a convertir a ser. And that brings us to an important question. Y eso nos lleva a una pregunta importante. If my life is always being shaped by Si something, mi vida siempre está moldeado por algo, what are the things that are shaping me away from Christ? ¿qué son las cosas que me están moldeando a tomar la espada o poner la espalda a Jesús? Because the things that weaken our walk with God, Porque las cosas que debilitan nuestra relación con Dios they're not always obvious. no siempre son obvias. Sometimes they're not like a major decision we have to make. No son una decisión grande que tenemos que tomar. Sometimes it's not like a moment of rebellion. No solamente es un momento de rebelión. Sometimes they're just small patterns. A veces son solamente patrones pequeñas. Sometimes they're just quiet compromises. O comprometernos pequeños de una manera negativa. Or sometimes they're just subtle mindsets O solamente mentalidades que tomamos. that over time, Que sobre el tiempo they begin to take our attention away from God. toman nuestra atención fuera de Dios. And the danger is that we don't often notice the things Y el peligro es que muchas veces no reconocemos las cosas that are shaping us until they've already started changing us. que ya no están moldeando sin nosotros reconocer que ya no están moldeando. And if we truly desire to become more like Y Christ, si realmente queremos ser más como Cristo, we can not only ask God to increase our desire for Him, no solamente que podemos pedirle a Él que aumente nuestro deseo para Él, we also have to ask Him to reveal anything in our lives también tenemos que pedirle a Él que nos revele si algo en nuestra vida is competing with our attention, tiene una competencia con nuestra atención that's competing for our obedience, o tener la competencia con nuestra that's obediencia competing with our surrender. o con nuestro poder rendirle, Because transformation requires honesty. porque la transformación requiere honestidad. It requires us to look at places where we have become comfortable in. Requiere que miremos esos lugares donde ya estamos cómodos. Those areas where we've already made so many excuses. Esas áreas donde ya hemos hecho tantas excusas. And the things that we've allowed to have more influence on us than God. Y las cosas que hemos dejado que tengan más influencia sobre nosotros más que Dios. So tonight, Así que esta noche I want to look at 4 things quiero mirar 4 cosas that can quietly weaken our pursuit of God. que poco a poco debilitan nuestro seguir a Dios. And it slowly trains our heart away from becoming more like Y Christ. poco a poco nos quita la mirada y el poder convertirnos más a Cristo. So we're going to start with point number 1. Punto número 1. We don't drift from God overnight. No nos vamos de Dios de la noche hasta la mañana. I think one of the biggest misconceptions that we have Uno de los más grandes malentendimientos is that our relationship with God is like someone who wakes up and just says, God, I don't want you. es como que alguien se levanta un día y dice, ya, Dios, yo no te quiero. Or someone who just literally turns around and just walks away from God. O una persona que le da la espalda y se va de la presencia de Dios. But most people don't drift from God that way. Pero muchas personas no se van de Jesús de esa manera. Drifting happens quietly. Pasa calladamente. Nobody gets into a boat Nadie se entra a un barco and then intentionally says, y intencionalmente después dice, you know what, today I want to end up somewhere I don't recognize. hoy yo voy a llegar a un lugar que no reconozco. That doesn't happen. Eso no pasa. You know what does happen? Pero ¿saben lo que sí pasa? They simply just stop paying attention Ellos paran de poner atención to the direction. a la dirección donde van. They stop making those small adjustments. No toman esos ajustes pequeños They stop checking where they're going. para de ver dónde van.
And before they realize it, y antes de reconocerlo, the current has carried them away further than they ever intended to go. ya la corriente lo ha llevado más lejos de lo que ellos pensaban anteriormente. Spiritually, that's how many of us experience distance from God. Y espiritualmente, así que muchos experimentamos nuestra relación con Dios o la distancia con Dios. It usually doesn't start with rebellion. No empieza típicamente con un rebelión, It starts with really small things. pero empieza con cosas muy pequeñas. It starts with, oh, I'll just pray later. Empieza con, yo oro después. It starts with something like, I'll just read my Bible tomorrow. O yo leo la Biblia mañana. It starts with missing one moment with God Empieza con faltar un momento con Dios. because we're tired, Porque estamos cansados. because we're distracted, Porque estamos or distraídos. because we're overwhelmed. Porque estamos sobrecargados. And the dangerous thing about these moments Y el peligro de estos momentos is that they seem harmless. es porque se parecen que no van a hacer nada. One missed prayer doesn't feel like a big deal. Una oración que falta no suena como nada grande. One skipped Bible reading doesn't feel like a big deal. No leer la Biblia un día no es tan grande cosa. Just one day of choosing everything else before God, it doesn't feel like a big deal. Un día de escoger todo lo demás y no Dios no suena como nada grande. But the problem with drift Pero el problema con esto es that you rarely notice when it's happening. que muchas veces no reconoces cuando está pasando. You don't feel yourself moving away from the shore. No sientes que no estás en la playa ya. You don't feel that current carrying you away. No sientes que la corriente te está llevando. You only realize how far you've gone Solamente reconoces lo lejos que estás when you start to look back, cuando empiezas a mirar hacia atrás and then you recognize, y reconoces, I'm not where I used to be. yo no estoy donde antes estaba. And I think that's something that as believers we have to be honest with. Y pienso que eso es algo que tenemos que ser honestos como creyentes. Some of us are not far from God because, like I said earlier, because we stopped loving Him. Algunos de nosotros estamos lejos de Dios no porque lo paramos de amar. We haven't stopped believing in Him. No hemos parado de creer en Él. But somewhere along the way, Pero en algún momento en el camino we became distant no estamos a la distancia because we stopped being intentional. porque paramos de ser intencionales. Hebrews 2, chapter 2, verse 1. Hebreos el capítulo 2, el versículo 1. It says, therefore, we must pay much closer attention to what we have heard, lest we drift away from it. Hebreos 2:1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. I love that the writer of Hebrews uses the word drift. Me encanta que el escritor de Hebreos usa esta palabra deslicemos, Because drifting doesn't require us to make a decision. porque no requiere que tomemos una decisión. It doesn't require us to have some sort of action plan. No requiere que tengamos un plan de acción It doesn't require effort. o requiere nuestro esfuerzo, Because here's something that I've learned. porque aquí hay algo que yo he aprendido. You can drift Puedes irte lejos while standing still. aún estando parado. Drift looks like slowly making room for God Porque es como moverse al paso hacia Dios, while still telling ourselves, oh, we're okay. pero diciéndonos a nosotros mismos, yo estoy bien. Drift looks like having good intentions, O tener buenas intenciones, but never following through with them. pero nunca hacer las decisiones o tomarlas. Drift looks like constantly saying, O decir repetidamente, I'll just get serious again tomorrow. yo voy a ponerme en serio mañana. But the danger of drift Pero el peligro está, is not that you end up further away from God. no es que estás aún más lejos de Dios, The danger is that you slowly become someone pero el peligro es que poco a poco te conviertes en alguien who is comfortable being far away from God. que está cómodo estar lejos de Dios. And that's dangerous. Y eso es muy peligroso. Because what starts as a missed moment with God Porque lo que empieza con un momento que no tuviste con Dios, can eventually become a life where we no longer feel the need for those moments with Him. al final del día se convierte en una vida donde no necesitamos momentos con Él. But I'm going to tell you a secret that I learned. Pero quiero decirle un secreto que he aprendido. Tomorrow Mañana is one of the enemy's favorite words. es una de las palabras más favoritas del enemigo. And I'm going to explain why.
Y le explico el por qué. Because tomorrow feels harmless. Porque el mañana no suena que le va a hacer daño. When you tell someone, oh, I'll do it tomorrow, it doesn't sound like you're rejecting them. Cuando le dices a alguien, oh, lo hacemos mañana, no suena como un rechazo. Tomorrow sounds like you're responsible. Mañana suena que que eres responsable. Like I'll get to it, just not right now. Lo voy a hacer, pero no hoy. Tomorrow makes it sound like you still care. Decir mañana suena que todavía no importa. But that's what makes it deceptive. Pero eso es lo que nos decide. When you say, I'll do it tomorrow, Cuando dices, lo hago mañana, you don't feel like you're choosing against God. no sientes que está escogiendo algo opuesto a Dios. You just feel like you're doing a little delay. Solamente que estás atrasándote un poco. But the problem with repeated postponement Pero el problema con atrasarse repetidamente, eventually reveals what has become important to us. al final del día revela lo que es ahora importante para nosotros. Because what we consistently make time for Porque lo que constantemente hacemos tiempo para hacer, reveals what we value. revela lo que valoramos. And little by little, Y poco a poco, what started as, oh, I'll do it tomorrow, lo que empezó con yo lo hago mañana, can become a lifestyle of just putting God second. se convierte en un diario vivir al poner a Dios al segundo nivel. Because we stopped intentionally investing Porque ya no intencionalmente estamos invirtiendo in the relationship that gives us life. en la relación que nos da vida a nosotros. And here's a warning of spiritual drift, Y un peligro que le quiero advertir, is that you can be close enough to still recognize God, que puedes estar lo cerca para reconocer a Dios, but far enough that you no longer hear Him clearly. pero a una distancia donde no lo escuchas claramente. You can still come to church. Puedes venir a la iglesia You can still worship. y adorar Throw your hands up like this. y poner sus manos en el aire You can know all the right answers. y saber todas las respuestas correctas, But slowly, pero poco your hunger begins to fade. a poco no tienes hambre, Because intimacy porque la intimidad requires investment. requiere invertir. So I want to ask you a question. Quiero hacerle una pregunta. Am I intentionally pursuing God, ¿Estoy intencionalmente buscando de Dios? or am I assuming that my relationship with Him will stay strong without intentional investment? ¿O estoy pensando que mi relación con Él se va a mantener fuerte aún sin mi intención? Point number 2. El punto número 2. We confuse conviction with condemnation. Confundimos la convicción con ser condenados. I think one of the biggest reasons people struggle to come back to God Pienso que una de las razones más grandes para las personas volver a Dios after they drift después que se van is because they misunderstand what happens when God starts revealing things in us. porque malentienden cuando Dios empieza a revelar cosas dentro de nosotros. We feel conviction, Sentimos la convicción and instead of running toward God, y en vez de correr hacia Dios, we run away from Him. Corremos en la otra dirección. We feel exposed, Nos sentimos que estamos expuestos and instead of surrendering, y en vez de rendirnos, we hide. nos escondemos. We recognize areas where we need to change, Reconocemos áreas donde tenemos que cambiar, but instead of allowing God to transform us, pero en vez de dejar que Dios nos transforme, we allow shame to convince us that we're just too far gone. dejamos que la vergüenza nos lleve a pensar que ya estamos muy lejos de Él. And I've seen too many people stuck Y yo he visto demasiadas personas estancadas because of this. por esto mismo. Because the enemy doesn't always have to convince you that, oh, sin is okay. Porque el enemigo no siempre tiene que convencerte que el pecado está bien. All he has to do Solamente lo que él tiene que hacer is convince you that after you've sinned, es que convencerte que después que pecas, you're no longer worthy to come back. ya no eres digno para volver. And if he can make you believe that God is disappointed in you, Y si él puede hacerte pensar que Dios está triste contigo, or he's angry or tired of you, o está enojado, o que ya él quiere lavarse las manos de ti, guess what he does? no puede, adivinen lo que él hace. He can keep you away Él te puede mantener lejos from the very one who has the power to restore you. del mismo que te puede restaurar. But we have to understand something. Pero tenemos que entender algo. Conviction
La and convicción condemnation, y ser condenados they may feel similar, tal vez se sienten similar, but they come from completely different places. pero vienen de dos lugares completamente diferentes. Conviction comes from God. La convicción viene de Dios, Condemnation comes from the enemy. pero la condenación viene del enemigo. Conviction says, La convicción nos dice, this is not who you were created to be. esta no es la persona que yo te creé para ser. Come back to me. Ven atrás para mí. But condemnation says, Pero la condenación nos dice, this is who you are. esa es la persona que eres. You will never change. Nunca vas a cambiar. See, conviction points you toward restoration. Porque la convicción nos señala la restauración, Condemnation pushes you towards hiding. pero la condenación te lleva a esconderte. And I think one of the biggest battles our generation faces today Y pienso que una de las batallas más grandes que nuestra generación está batallando is that we're really good at recognizing guilt, es que podemos reconocer la culpabilidad, but we don't always know how to respond to conviction. pero no siempre sabemos o reconocemos cómo responder a la convicción. Because let's be real, Porque seamos honestos, conviction is uncomfortable. la convicción es incómoda. It reveals things that we would rather ignore. Revela cosas que queremos ignorar. It confronts area we've learned to make excuses for. Confronta áreas que nosotros tenemos muchas excusas It exposes the para ellos. places where we've allowed our flesh to lead us. Ponen a la luz esas áreas que hemos dejado que nuestra carne nos guíe. But conviction is actually a gift. Pero la convicción es un regalo de Dios. Because a loving God Porque un Dios que nos ama does not leave us comfortable in things that are destroying us. no nos deja cómodo en cosas que nos están destruyendo. He loves us enough Él nos ama lo suficiente to correct us. para darnos He corrección. loves us enough Él nos ama lo to suficiente call us higher. para llamarnos a ir más alto. He loves us enough Él nos ama lo to reveal suficiente what you need to change. para revelar lo que tienes que cambiar. It's out of love. Es por amor. Hebrews chapter 12 verse 6. Hebreos el capítulo 12, el versículo 6. For the Lord disciplines the one he loves and chastises every son whom he receives. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Notice what scripture says. Noten aquí lo que dice las escrituras. This is proof Esto es la evidencia that God's discipline que la disciplina de Dios does not mean rejection. no significa el rechazo. God's discipline La disciplina de Dios is proof that you belong to him. es evidencia que te perteneces a Él. A good father Un padre bueno doesn't ignore what's hurting his child. no ignora lo que está adoliendo a su hijo. A good father doesn't look at his child walking towards danger Un padre bueno no ve a su hijo caminando al peligro and say, well, you know, they're smiling, they're happy. I won't say anything, just let them go. y dice, bueno, están sonriendo, yo no voy a decir nada. No, that's insane. No, eso es de locos. A loving father corrects because he cares. Un padre que ama da disciplina porque ama. And sometimes Y a veces, the very thing that we called God being hard on us lo que llamamos que Dios está muy fuerte con nosotros is actually God loving us enough to not leave us the same. es que Dios nos ama tanto de no dejarnos lo mismo. Because many of us have confused correction with rejection. Porque muchos hemos confundido la corrección con el rechazo. We like to think, Nos gusta pensar, well, if God is showing me something wrong in my life, Dios me está demostrando algo malo en mi vida. He must be disappointed with me. Él está triste conmigo. But the opposite is true. Pero lo opuesto es la verdad. God corrects what He desires to restore. Dios correcta o disciplina lo que Él quiere restaurar. He confronts what He's desiring to heal. Él confronta lo que Él quiere sanar. And He reveals what He desires to transform. Y Él revela lo que Él quiere transformar. Think about Peter. Piensen en Pedro. Peter denied Jesus 3 times. Pedro negó a Jesús 3 veces. The same man who boldly said, El mismo hombre que dijo, Jesus, I will never leave you, Jesús, yo nunca te dejaré. was the same one who ended up denying that he even knew him.
Él fue el que llegó un día a decir que lo negó aunque no lo conocía. But I want you to put yourself in Peter's shoes for a second. Pero quiero que nos pongamos en los zapatos de Pedro por un momento. Imagine the shame that Peter must have carried after that moment. Imagina la vergüenza y la culpabilidad que Pedro sentía después de ese momento. Imagine the thoughts that could have gone through his mind. O los pensamientos que él tenía en su mente. Like, oh my gosh, I failed Jesus. Yo le fracasé a Jesús. I'm disqualified now. Yo no cualifico. I'll never recover from something like this. Nunca voy a poder volver atrás de algo como esto. Peter could have allowed his failure to define him. Pues Pedro podía dejar que ese fracaso lo definiera He could have hidden from Jesus o escondido de Jesús. because he believed his mistake was greater than God's mercy. Porque tal vez él podía pensar que su error era más grande que la misericordia de Dios. But this is the most beautiful part. Pero esta es la parte más hermosa. But when Jesus came back to Peter, Pero cuando Jesús llegó nuevamente a Pedro, he didn't come to condemn him. él no lo vino a condenar, He came to restore him. él vino a restaurarlo. Jesus asked Peter, "Do you love me?" Jesús le dijo a Pedro, ¿me amas? Not because Jesus didn't already know the answer, No porque Jesús ya no sabía la respuesta, but because he was restoring Peter's relationship with him. pero porque él estaba restaurando su relación con Pedro. Jesus was showing Peter, Jesús le estaba demostrando a Pedro, your failure did not cancel your calling. tu fracaso no quitó tu llamado. And I think that some of us need to understand that today. Y pienso que algunos de nosotros tienen que entender eso hoy. Your struggle does not surprise God. Tu fracaso no sorprende a Dios. Your weakness doesn't make him want to walk away from you. Tus debilidades no significa que Dios te va a dejar. Your failure does not mean you're beyond his reach. Tu fracaso no significa que no pueda alcanzarte. But I want you to hear this truth. Pero quiero que escuchen esta verdad. A true encounter with God's love Un encuentro real con el amor de Dios does not make us comfortable with sin. no nos convierte en estar cómodos con el pecado, It makes us desire freedom from it. pero nos convierte a alguien que quiere liberación del pecado. And this is where discipline comes back into the conversation. Y aquí es donde la disciplina vuelve otra vez a la conversación. Because sometimes a lot of us say we lack discipline, Porque muchos decimos que nos hace falta la disciplina. but what we really lack is willingness to respond to conviction. Pero la realidad es que lo que no tenemos es la convicción de responder a la convicción. God has already shown us what needs to change. Perdón, la voluntad para aceptar la convicción, porque ya Dios nos demostró qué tenemos que cambiar. He's already put his finger on the areas that we keep trying to avoid. Ya Él ha señalado esas áreas que nos gusta evadir. He's already been speaking. Ya Él ha estado hablando. But instead of surrendering, Pero en vez de rendirlo, we like to negotiate with nos him. gusta negociar. I've heard a couple people say like, I know I need to change God, but just give me a little bit more time. Yo he escuchado a personas decir, yo sé que tengo que cambiar, Dios, pero dame más tiempo. Like, God, I know you're calling me higher, but like, not right now. Dios, yo sé que me estás llamando más alto, pero ahora mismo no. Like, I know this habit is hurting me, but I enjoy it. Yo sé que este hábito me está afectando negativamente, pero me gusta. And eventually, Y al final del día, we become people who repeatedly feel conviction, nos convertimos en personas que repetidamente sentimos esa convicción, but we never respond to it. pero nunca respondemos a él. And conviction without a response Y la convicción sin nuestra respuesta, eventually become numbness. al final del día no hace no sentir nada. And the more we ignore the voice of God, Y lo más que ignoramos la voz de Dios, the easier it becomes to silence it. lo más fácil es ponerle en silencio. So ask yourself, Ahora quiero que se pregunten, what do I do when God reveals something in me that needs to change? ¿qué es lo que yo hago cuando Dios revela algo en mí que tiene que cambiar? Do you run away? ¿Corres? Do you accept it? ¿Lo aceptas? Think about that. Piensen en eso. Point number 3. Punto número 3. I'm almost done. Ya casi estoy terminando. We feed what we're trying to fight. Alimentamos lo que estamos tratando de pelear. One of the harder things that we have to confront in our walk with God Una de las cosas que es más difícil confrontar en nuestro caminar con Dios is that sometimes the things we're asking God to remove es que a veces las cosas que le pedimos a Dios que nos quite are the very things we continue to nurture. son las cosas que nosotros alimentamos.
We ask God for freedom, Le pedimos a Dios por liberación, but we keep feeding that thing we want freedom from. pero seguimos alimentando esa cosa que queremos de lo que queremos la liberación. We ask God to help us overcome temptation, Le pedimos a Dios que nos ayude a sobrepasar la tentación, but we continue placing ourselves in environments that make temptation easier. pero continuamos ponernos en ambientes donde es más fácil pecar. We ask God to change our desires, Le pedimos a Dios que cambie nuestros deseos, but we continue consuming things that strengthen the desires we are trying to surrender. pero continuamos consumiendo esas cosas que alimentan estos deseos que queremos evadir. And this is where we have to be honest with ourselves again. Y aquí es donde nuevamente tenemos que ser honestos con nosotros mismos. Because the issue is not that God is unwilling to transform us. Porque el problema no es que Dios no está dispuesto a transformarnos. The issue is we're asking God to remove something El problema es que queremos que Dios remueve algo de nosotros, that we keep giving permission to remain. que seguimos dejando que se mantenga ahí con nosotros. Le permitimos que siga ahí con nosotros. Because whatever you feed Porque lo que alimentas has the ability to grow. tiene la habilidad de crecer. A seed does not become powerful overnight. Una semilla no se convierte en poderosa de la noche hasta la It mañana, becomes powerful because it's consistently watered. pero se convierte en poderosa cuando la alimentamos y le damos agua. It's consistently given what it needs to survive. Cuando le damos lo que necesita para sobrevivir. And our spiritual lives work the same exact way. Y en nuestra vida espiritual es lo mismo. Every single thought that we entertain, Cada pensamiento que mantenemos every single habit we like to repeat, o hábitos que queremos repetir, every environment that we stay connected to, cada ambiente que nos mantenemos conectados, we're allowing to have influence on us. estamos dejando que tenga influencia sobre nosotros. And it's planting something inside of us. Y ha plantado algo dentro de nosotros. Because you cannot starve something while consistently giving it more and more access. Porque no puede parar algo que le da más y más acceso. You can't pray for victory over lust No puede orar para victoria sobre adulterio, while consistently filling your minds with the things that awaken that lust. pero llenando nuestra vida de esas cosas que alimentan esos deseos impuros. You can't pray for freedom from comparison No puedes orar que Dios te libere de la comparación while consistently consuming things that convince you that your identity is how you're perceived. y alimentar y tomar cosas que te llenan. Can you repeat it one more time? Sorry. Yeah, the whole thing. You cannot pray for freedom from comparison No puedes orar para liberación del espíritu de comparación while consistently consuming things al consumir cosas that convince you your identity comes from how you are perceived. que te convencen que tu identidad viene de cómo otros te miran o te perciben. You can't pray for a deeper hunger for God No puedes orar para tener más deseo de Dios when you fill your soul with everything that leaves you spiritually empty. cuando te llenas de esas cosas que te vacían espiritualmente. This isn't about perfection. Esto no se trata de ser perfectos, It's about honesty. pero se trata de ser honestos. Because many of us are not struggling because we have no desire for God. Porque muchos no tenemos una lucha porque no tenemos el deseo de Dios, We're struggling because we have competing desires pero tenemos dificultad porque nuestros deseos están en competencia and we've been feeding the wrong one. y hemos estado alimentando el incorrecto. Paul says in Galatians chapter 6 verses 7 through 8, Pablo nos dice en Gálatas el capítulo 6, do not be deceived. God is not mocked, for whoever one sows, that he will also reap. el versículo 7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. For the one who sows from his own flesh will from the flesh reap corruption, but the one who sows to the Spirit will from the Spirit reap eternal life. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. You reap what you sow, Siempre segaremos lo que plantamos. because you can desire one thing
Porque queremos una cosa, while consistently sowing into another. pero sembrando en otra, cosechando en otra cosa. And eventually, Y al final del día, whatever you consistently sow into lo que estás sembrando will produce fruit in your life. va a producir fruto en tu vida. And that's why discipline matters. Y por eso es que la disciplina importa. Because discipline is not just about adding more spiritual activities to your schedule. Porque no es añadir más actividades espirituales a tu vida. Discipline is about removing the things that are competing for your devotion. Pero disciplina es quitar esas cosas que están en competencia por tu devoción. Because you cannot fill your life with everything Porque no puedes llenar tu vida de todo and expect to still have room for God. y esperar que vas a tener espacio para Dios. God provides the power, Dios provee el poder, but we still have to choose obedience. pero nosotros tenemos que tomar la decisión de obediencia. The Holy Spirit gives us the ability to overcome, El Espíritu Santo nos da la habilidad de sobrepasar, but we have to start partnering with the very thing He's trying to free us from. pero nosotros tenemos que estar juntos con lo que Él nos quiere remover. Because sometimes the breakthrough we're praying for Porque a veces lo que queremos is connected to the very obedience you're avoiding. está conectado a la obediencia que estás evadiendo. So ask yourself, Así que háganse esa pregunta. what am I making room for that God is asking me to surrender? ¿A qué yo le estoy dando espacio que Dios quiere que yo rinde? The last point, El punto final. we want transformation without the process. Queremos transformación sin el proceso. One of the biggest struggles that our generation also has Una de las dificultades que tiene nuestra generación is that we desire the transformation that comes from walking with God, es que queremos la transformación que viene de caminar con Dios, but we resist the process God uses to transform us. pero tenemos resistencia al proceso que Dios usa para transformarnos. We want intimacy with God, Queremos intimidad con Dios, but we don't always embrace that daily surrender that deepens that intimacy. pero no diariamente rendimos lo que se requiere para tener esa intimidad con We Dios. want to feel close to God. Queremos sentirnos cerca a Dios. We want powerful encounters. Queremos un encuentro poderoso. And those moments are beautiful. Y esos momentos son hermosos. They truly are gifts from God. Son los regalos realmente de Dios. But the problem comes Pero el problema viene when we begin chasing the benefits of walking with God cuando seguimos los beneficios de caminar con Dios while resisting the way God transforms us. y resistir la manera que Dios nos transforma. Because He's never been interested in giving us spiritual experiences Porque Él no está interesado en darnos experiencias espirituales apart from spiritual formation. aparte de la formación espiritual. Because God's presence is not where we feel something, it's where we're changed. Porque say that one more time because it's too good. God's presence is not just where we feel something, it's where we are changed. La presencia de Dios no es solamente donde sentimos algo, es donde somos cambiados. And transformation requires a process. Y la transformación requiere un proceso. Because we live in a generation that just wants instant results. Porque vivimos en una generación que quiere los resultados We inmediatamente. want growth without waiting, fruit without the roots. Que queremos crecimiento sin el trabajo. Queremos el crecimiento sin raíces. We want- Frutos sin raíces. Sorry. We want the promise without the preparation. Queremos la promesa sin la preparación. But throughout Scripture, we see that God is not interested in what He can do through us. Pero las escrituras nos demuestran que Él no está interesado en lo que Él puede hacer por medio de nosotros, He's interested in developing us. pero está interesado en desarrollarnos. Because God cares more about who we're becoming Porque a Dios le importa más en quién nos estamos convirtiendo a than ser what we're accomplishing. dentro de lo que estamos haciendo. And I think sometimes we become frustrated with God Y a veces pienso que nos frustramos con Dios. because we're asking Him for a platform while He's still trying to build our foundation. Whoa. Say that one more time. I think a lot of us become frustrated with God Muchos de nosotros
Estamos frustrados con Dios because we're asking Him for a platform porque le estamos pidiendo a Él una plataforma when He's still trying to build our foundation. cuando Él está tratando de crear o construir nuestra fundación. We ask God, God, why am I not being used more? Le pedimos a Dios, ¿por qué no me estás usando más? Why am I not seeing more? ¿Por qué no estoy haciendo más? Why does it feel like I'm still waiting? ¿Por qué se siente que todavía estoy esperando? But delay is not denial. Porque esperar no es negar. Sometimes the delay is the development A veces en ese tiempo de negar es donde Él nos desarrolla. because God knows Porque Dios sabe that if He gives us what we're asking for que si Él nos da lo que le pedimos, before we're ready, antes que estamos listos, the blessing can become heavier than our character can carry. la bendición se pone más pesada de lo que nuestro carácter puede mantener. And God will often develop you in places where no one sees you Y el Señor nos desarrolla en lugares donde nadie ve. before He'll use you in places where everybody does. Antes que Él te usa en los lugares que todo el mundo te pueda ver. Because the process reveals Porque el proceso revela whether we truly want God si realmente queremos a Dios or whether we want what God can give us. o queremos lo que Dios nos puede dar. Because it's easy to worship God when everything is going perfect. Porque es fácil adorar a Dios cuando todo está bien. It's easy to pursue God when we feel very inspired. O buscar de Dios cuando tenemos esa inspiración. It's easy to seek Him when we're experiencing that powerful moment. O buscarlo a Él cuando estamos experimentando un momento poderoso. But what happens when there's no emotions? Pero ¿qué pasa cuando ya no hay emociones? What happens when obedience becomes inconvenience? Cuando la obediencia ahora es un inconveniente. What happens when God's asking to surrender something that you love? ¿Qué pasa cuando Dios te pide que rindes algo que amas? What happens when following Jesus costs you something? ¿Qué pasa cuando seguir a Cristo te cuesta algo? Because anyone can desire the presence of God. Porque todos podemos tener el deseo de la presencia de Dios. But discipline determines whether we're willing to remain when the feelings are absent. Pero la disciplina nos demuestra si podemos seguir allí cuando ya no tenemos esas And emociones. following Jesus was never meant to be a one-time emotional decision. Porque seguir a Cristo no es algo de una emoción de una vez. It's daily surrender. Es el rendimiento diario. Because God's not trying to take from you. Porque Dios no quiere quitarte algo. He's trying to free you from anything that keeps you Él te está tratando de liberar de cualquier cosa from becoming who you were created to be. cualquier cosa que te separa de la persona que realmente te está convirtiendo a ser. Because the same God who saves us Porque el mismo Dios que nos salva, is the same God who sanctifies us. Él es el mismo Dios que nos santifica. And He doesn't simply invite us to know Him. Y no solamente nos invita a conocerlo, He invites us to become like Him. pero nos invita a convertirnos más a Él. So that brings me back to the question I asked in the beginning. Y me vuelve a la pregunta que les hice al principio. Is my life training me to become more like Christ? ¿Mi vida me está entrenando a ser más como Cristo? Or is it training me to become more comfortable without Him? ¿O me está entrenando a ser más cómodo sin Él? After everything we've talked about tonight, Después de todo lo que hemos hablado en esta noche, and I've talked a lot, y yo sé que yo hablo mucho, I think that question becomes even more important. yo pienso que esa pregunta aún es más importante. Because God's not calling us into just a moment tonight. Porque Dios no nos está llamando a solamente un momento hoy, He's calling us into transformation. pero nos está llamando a la transformación. And tonight, Y hoy, if you know God has been speaking to you, si sabes que Dios te ha estado llamando, I want to invite you to respond. quiero invitarte a responder. Not out of guilt, No por culpabilidad not because you feel like you failed, o porque sientes que has fallado, but because God is simply inviting you to go deeper. pero porque Dios te está llamando a ir más profundo. If there are areas Si hay áreas where you know you've allowed other things to have influence over you, donde sabes que hay áreas que tienen autoridad sobre ti, over God, más que Dios, bring those to Him. tráelos a Él. If you've been desiring more of Him, Si has estado deseando más de Él, but you're struggling to pursue Him, pero tienes dificultad en buscarle, bring that to Him. trae eso a Él también. He's not afraid of your struggle. Él no teme tu dificultad. If you've drifted away,
si estás un poco lejos de Él, if you've been hiding from conviction, si estás escondiendo de la convicción, if you feel you've been feeding things that God is asking you to surrender, si sientes que estás alimentando cosas que Dios te pidió rendir, bring those things to Him. trae esas cosas a Él, He's here. porque Él está aquí. The same God who reveals what needs to change El mismo Dios que nos ha revelado qué tiene que cambiar is the same God who's going to walk through that process with you. es el mismo Dios que va a caminar en ese proceso contigo. So tonight, Así que esta noche I invite you to Te come before the Lord invito a venir delante del Señor with open hands, con manos abiertas, with a willing heart. con un corazón dispuesto. And you don't have to say a lot. Y no tienes que decir mucho. Just say, Jesus, Solamente di, Jesús, make me someone conviérteme en alguien who is formed by your presence que es moldeado por tu presencia and not distracted by it. y no distraída por él. The altar's open. El altar está abierto. Will you respond? ¿Vas a responder?